Innovando Medios Televisión. Agradecemos el apoyo del doctor Barrón y por supuesto de su canal Innovando Medios. Hoy tenemos un tema bien interesante, tenemos una invitada especial. Recuerden que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana. Y bueno, hoy no es la excepción y además les traigo una invitada súper especial. Ella es la maestra Silvia Gómez González. Ella es juez tercero familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y estamos encantados de que nos haya visitado el día de hoy, maestra. Gracias maestro Chacón. Además con un tema bien interesante que seguramente les va a gustar mucho porque son temas que no se ven todos los días, por lo menos que no se difunden muy a menudo. Vamos a hablar acerca de los conflictos familiares que no están previstos en la ley, que finalmente son una realidad y que pues a veces la ley no los contempla, ¿no? Creo que la sociedad es a veces mucho más movida que la propia legislación, ¿no? ¿Cómo Efectivamente, maestro Chacón, y yo considero que no es que la ley propiamente no los contemple. Yo considero que sí están en la ley y únicamente es la interpretación que los y las juzgadoras le demos en base a las necesidades propias de la sociedad. Y como usted lo sabe, maestro, esta sociedad va cambiando día a día, minuto a minuto. Claro que sí. Normalmente los jueces familiares tocan asuntos, hay varias vías, la vía oral y llevan ciertos procedimientos, la vía escrita, ciertos procedimientos, pero normalmente resuelven conflictos que tienen que ver con las familias, ¿no es así? Efectivamente, hace 20, 30 años lo clásico eran los divorcios, las controversias entre papá y mamá. En la actualidad los abuelos están demandando a sus propios hijos por el descuido de la mayoría de jóvenes, sobre todo por la todavía inmadurez que tienen, que realmente no sopesan que en medio de todos los conflictos familiares, los más perjudicados siempre serán los menores. Claro que sí. Y bueno, dentro de estos conflictos hay muchos que pues a veces no son tan complicados. A veces la ley es muy clara y nos dice, bueno, en una repartición de bienes pues les toca su parte proporcional, ¿no? Pero hay casos en los que la ley requiere esa interpretación que usted nos dice, ¿no? Usted advierte algunos casos que suceden, pero que la ley no es tan clara al describirlos, al manejar alguna hipótesis normativa. De hecho, sí. Déjenme platicarles, si me lo permiten, claro, un asunto que llegó a mi juzgado, el que dignamente precedimos. No, por supuesto que sí. En 2015. Es 5 hermanos nos promueven vía jurisdicción voluntaria, en donde usted sabe que no hay conflicto, no hay partes contrarias, nos promueven el traslado de las cenizas de su mamá. Solicitan que el hermano que es albacea les autorice el traslado a una parroquia. Los prevenimos, le decimos que realmente cuál es la intención de ellos al promover esto, desahogan la prevención señalando que es una controversia en donde están demandando al albacea el que se les autorice trasladar las cenizas de su mamá a una parroquia. Me contesta el albacea diciendo que considera y se excepciona que yo no debo de conocer del asunto en virtud de que ya hay una sucesión en otro juzgado familiar y que el compañera no quiso aceptarles el incidente del traslado porque no es algo que esté en la ley, y efectivamente no es algo que esté en la ley, pero es un conflicto que se da en una familia que considera que los restos, las cenizas de su mamá debe de estar en un lugar que ellos puedan acudir en cualquier momento, no restringidos porque se encuentran en el inmueble, en uno de los inmuebles que forman parte de la sucesión. Y el albacea no les permite el acceso, no les da las llaves, no autoriza que entre. Es un conflicto ahí que no lo regula la ley, no es tampoco común, no, pero que finalmente se da, ¿no? Y a veces la gente se pelea por cuchillos o por cosas muy elementales y bueno, unas cenizas quizá ya no es, pues ya no es la persona, pero es lo que representa o los restos de la persona y
a veces los conflictos familiares pueden ser tan fuertes como los lazos que los pueden unir o que los unían en algún momento, ¿no? Efectivamente, como le indico, se admitió, contestó el demandado, se excepcionó mi superior jerárquico, una sala familiar, confirmó que no, que yo soy la competente porque es un conflicto dentro de una familia y para acudir al juez familiar no se requiere formalidades, como usted lo sabe. Se llevó todo el procedimiento, se dictó la sentencia ordenando que se trasladaran las cenizas, están en el Estado de México, que viniera el albacea con las cenizas y aquí en el juzgado trasladar con el actuario a la parroquia que habían indicado. Se fueron nuevamente a la apelación, la sala confirmó todo el contenido de mi sentencia y se ordenó una fecha, un día y hora para que se hiciera lo que le acabo de indicar. En este inter me promovieron comparecer a juicio como terceros otros 3 hermanos, porque nunca me dijeron que en total eran 9. O comparecen otros 3 hermanos. Les indico que ya está la sentencia definitiva, se van al juicio de amparo y el federal apenas en enero de este año me dejó insubsistente todo. Porque no se había notificado. Porque no se había notificado, pero le comento, porque los 3 hermanos señalan que ellos quieren tener el derecho de también señalar otra parroquia. Estamos en el inter del emplazamiento de todos porque son... como ya tienen conocimiento del procedimiento, están evadiendo la notificación, pero estamos en eso y vamos, si usted me indica, vamos a ir prácticamente al mismo contenido, pero ya se da igualmente decisión de la juzgadora en base a las necesidades y a los domicilios de todos los interesados, en qué parroquia se llegan a quedar esas cenizas. Claro. Porque nos decía el albacea al contestar que en su caso se deberían de inventariar como una taza, como un sillón dentro de la sucesión, pero unas cenizas no es un bien. No es un bien, no. No es un bien, efectivamente, como para dejarlo a la sucesión y en un proyecto, en una sentencia definitiva de partición, se dividan. ¿Cómo se van a dividir unas cenizas? Qué complicado. Así es, maestro. Pero así entonces, pues ahí está un claro ejemplo de cosas que no están en la ley, pero que suceden, ¿no? Y que, bueno, el juez competente, que es el juez de lo familiar, pues tendrá que resolver y dirimir esa controversia que para muchos no debería ser una controversia, pero que a veces sucede que sí, ¿no? Sucede. Como le comento, este asunto, la mamá falleció en 2011. Ellos 3 años, 4, intentaron arreglar el asunto vía familiar con el albacea y no se dio. Por eso en 2015 promueven lo que promueven y ahorita estamos en 2019 y vamos a regresar al punto en sí, ya regresamos al punto de partida. Claro, porque se tendrá que determinar, ¿qué criterios se toman en cuenta? La cercanía con las personas, dónde va a estar mejor, o dónde es más fácil que la mayoría acuda a ver las cenizas. Yo considero que un término medio. Si usted vive en el sur, la otra persona vive en el norte, podría ser un punto del centro. Alguna parroquia, y me va a preguntar usted, ¿y el costo de ese nicho? En su caso tendrían que pagarlo todos. Se reparte, ¿no? Es lo justo, ¿no? Es lo justo, es lo que debería de ser. Así es, efectivamente. ¿Qué otro tipo de conflictos advierte usted? Digo, con toda la experiencia de que tiene en esto de pues el ejercer la jurisdicción, la impartición de justicia, ¿qué otros ejemplos se podrían dar que son problemas reales pero que la ley no los contempla? Igualmente tenemos un procedimiento de interdicción en donde ordenamos en la sentencia, como es lo común, el nombramiento definitivo de una tutora, de un curador para checar los movimientos del tutor, pero ordenamos a su vez en la propia sentencia que llevaran a la interdicta y su tutora también acudiera a un aprendizaje de el idioma de señas, porque la persona es sordomuda y para una mejor relación, porque son familia, son hermanas, para una mejor relación y a propuesta de los médicos de INCIFO que acudieron al juzgado, era de que lleven a la persona para que pueda comunicarse, porque lo principal en las familias es la convivencia diaria.
Y no solo la interdicta, sino también la tutora para poderse entender con la interdicta y cubrir sus necesidades, como debe de ser conforme a nuestra ley. Quizá para los que no son abogados, aquel interdicto es aquella persona que se encuentra incapaz de gobernarse a sí mismo. Bueno, hay un artículo, creo que es el 450, que habla los motivos por los cuales una persona no puede, es un motivo de incapacidad, y entonces se hace necesario que alguien represente sus intereses, que es un tutor, y el curador es el que vigila la actuación del tutor, ¿no? Así es, porque en la mayoría de los casos hay muchas personas incapaces que cuentan con bienes, que cuentan con recursos, alguna pensión, y si los dejamos únicamente a cargo de los tutores, se puede dar, aunque sea familia, un mal uso de los recursos. Sí, pues es a veces muy común, ¿no? El tema, de hecho alguna vez nos hicieron la consulta en donde se nombra un tutor, uno de los hermanos, pero los demás no están de acuerdo con ese tutor. Ahí se tiene que promover que un incidente contradiciendo o impugnando o sí, o tratando de remover por obvias y justas razones, en el sentido de que está ocupando los recursos en su propio beneficio y no para el interdicto. Okay. Y haciendo mención a este asunto que le indico, se buscó en cuestión del IMSS, sí da capacitación a sus doctores en cuestión del lenguaje de señas, el ISSSTE no, y el IMSS lo hace a nivel provincia, el ISSSTE no lo hace, y únicamente existen cerca de 3 institutos privados en donde se puede dar esta enseñanza. Lo que hicimos y ordenamos a la tutora es que busque, porque intentamos comunicarnos, pero obviamente no pudimos con resultados negativos para saber costos, porque también se debe de ver costos. Claro. Pero si la persona cuenta con recursos, va a ser con cargo a esos recursos, incluyendo su alimentación, su cuidado, la medicina, los servicios de algún doctor, etc., pero también incluyendo ese aprendizaje. Fíjese que normalmente no visualizamos ese tipo de situaciones, porque nosotros en la fundación tenemos varias personas que tienen esa discapacidad auditiva y es bastante difícil comunicarnos, siendo nosotros sus abogados. Lo que hago yo es con la computadora escribo y les paso el teclado para que ellos también me contesten y cosas así, pero si no saben leer, si no saben escribir, es muy complicado y a veces no visualizamos este tipo de temas. Y bueno, es el caso de que se dan controversias y que a veces la ley no los prevé tan fácil, ¿no? Y que es la necesidad que se tiene actualmente. Claro. Y porque en la mayoría antes, y usted lo sabe, antes a las personas interdictas siempre se les tenía recluidas. Sí, no salían, no nada. Usted me habla de computadoras, hay gente que no sabe ni leer. Claro. ¿Y cómo se va a manejar a través de una computadora? Así es, son las necesidades que día a día se requieren. Y entonces ahí el juez de lo familiar privilegia el respeto a sus derechos y debe ordenar pues que todo esté bien, ¿no? Es decir, que sea una comunicación eficaz, que tenga un intérprete, y si hay dinero que sea patrimonio del interdicto, pues de ahí, ¿no? Y si no, pues buscar una forma, ¿no? Así es, efectivamente, buscar también la cercanía con su domicilio, porque como le indico, hay únicamente 3 lugares, uno está en Xochimilco, otro está en San Ángel, entonces tratar de ver el mejor en base a su ubicación de su domicilio habitual. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar en la realidad y que la ley no nos contemple? Yo advierto un tema que la ley prevé, que es la convivencia con los abuelos, ¿no? Que ya hemos platicado, incluso creo que vino el juez primero familiar a hablar de ese tema. Sin embargo, ni la jurisprudencia, creo yo, ni la ley contemplan la convivencia con la familia más ampliada, es decir, los tíos, los sobrinos, no sé, un padrino, no sé, alguna cosa de ese tipo. Así es, efectivamente, como lo señala maestro, ni la ley ni la jurisprudencia se han pronunciado al respecto, ni tenemos algún fundamento para poder, en su caso, ordenar, pero como jueces familiares con las amplias facultades y sobre todo con la reforma del 2011, podemos dictaminar las medidas necesarias
para que se pueda dar una convivencia. ¿Por qué? Porque es una familia ampliada. Su familia primaria, su familia de origen, su papá, su mamá, sus abuelos en su caso, pero también tiene primos, tiene sobrinos, y debe él desarrollarse en un ambiente de toda su familia, así tenga 3 tíos, un tío, sobrinos, primos, etc. Y de hecho, como juzgados familiares, podemos hasta ordenar en algún procedimiento donde sintamos que hay algún posible síntoma de violencia, aún estudios a la familia ampliada. No nada más a los interesados, papá, mamá, hijos, sino también a la familia ampliada. Así es, y todo en beneficio del menor. Hay una maravilla que prevé la ley, que es la facultad del juzgador, sobre todo en materia de controversias del orden familiar, de cercioramiento de los hechos y de ordenar la práctica de ciertas diligencias o ciertas pruebas para mejor proveer o para que pueda resolver de una mejor forma, ¿verdad? Así es, y como ya lo mencionábamos al principio, no existen formalidades para acudir ante el juez, la jueza familiar. Retomando el tema, tengo un divorcio que todavía fue necesario cuando existían las causales, que esto ya cuántos años tiene. Nos promovió una señora un incidente de liquidación de la sociedad conyugal y me podrá decir, bueno, se dividieron mitad y mitad. Va mi actuaria, le notifica al señor, la pasan al inmueble, el señor me lo tienen en un cuarto muy sucio, ya muy grande el señor, cerca de 80 años. Obviamente no comparece al incidente y ahorita la señora me dice, ya díctame la sentencia dividiendo 50 y 50. Lo que hice como jueza familiar es ordenar una visita domiciliaria al DIF para que verifique las condiciones del señor. Claro. Porque por algo quieren, la señora en este caso, ya dividir y partirse, adjudicarse su 50%. Pero ahí hay un tema de alimentos, podría tener el señor, ¿no? Aún incluyendo el tema de alimentos. Y sobre todo las condiciones, sacó fotografías la actuaria y me podrá decir usted, ¿y con qué facultades? La actuaria lo puede hacer. Claro, pues es como una extensión del juzgado. Porque de lo que se trata es de proteger el núcleo familiar o los integrantes de la familia, y eso es una excelente forma. Yo no veo que se haga muy seguido, que se solicite, ¿no? Sí. Pero sí se me hace muy adecuada que si están viendo esa situación lo hagan del conocimiento. Usted, que digo, usted no está en la diligencia, pero tiene a sus auxiliares, ¿no? Así es, sobran en el expediente, en el incidente, las fotografías donde se ve las pésimas condiciones en las que vive, en este caso, el demandado. Y también eso conlleva a que no haya comparecido a contestar el incidente. Claro. Obviamente su contestación iba encaminada en que efectivamente la mitad es tuyo, la mitad es mío. Pero él, ¿cómo va a hacer valer esa adjudicación? Si se llega a una venta o algo, el señor enfermo, ¿y a dónde se va, no? Adulto mayor, ¿a dónde se va? Complicado. Muy complicado. Pero bueno, finalmente el juez de lo familiar toma en uso de la ley. La verdad es que la ley lo permite y tiene estas facultades, ¿no? Y tan es así que usted las tomó y que pues protegen, por supuesto, a las personas que más lo necesitan, ¿no? Sobre todo a las que más lo necesitan y a las necesidades y los reclamos diarios de la sociedad. Muy bien. ¿Qué pasa con aquellos menores emancipados que tienen conflictos? Personas que no son mayores de edad, que pues no pueden determinar legalmente o decidir legalmente muchas cosas, pero se encuentran emancipados y que tienen conflictos. Pueden ser entre personas emancipadas, evidentemente menores de edad, pero ¿qué pasa con esos conflictos? ¿Puede el juez dictar ciertas medidas o tomar decisiones en atención a las circunstancias particulares del caso? Así es, efectivamente, reiterando lo que antes señalé, conforme al primero constitucional, por el principio de las personas, el principio pro persona, los jueces y las juezas familiares podemos dictar todas las medidas necesarias en el beneficio de los menores, aunque sean ya emancipados. En el caso de algún conflicto legal, algún conflicto con la propia familia, se pueden dictar todas las medidas necesarias, pero siempre en beneficio del núcleo.
de todos sus integrantes. Claro. Así es. Muy bien, ¿qué más podemos decir acerca de este tema? Quiero comentar que Ronnie Love nos dice muy buen tema, saludos, le mandamos un saludo. María Luisa Mayorga, excelentes temas. Y bueno, invitamos a todos a que manden sus preguntas, con gusto las vamos a contestar. Ya estamos cerca de terminar el programa, pero si no, a lo largo del día y los demás días estaremos intentando contestar sus preguntas. ¿Qué más podemos decir, señoría? Pues podríamos decir y llevar aquí muchas horas, pero usted también tiene su trabajo, yo tengo que acudir al juzgado. Diario, como le comento, maestro, diario se presentan distintas situaciones. Tenemos también otro procedimiento en vía controversia en donde una concubina me demanda como prestación que sea declarada única y exclusiva concubina y la parte contraria es otra concubina. Ahí está complicado porque la ley dice que cuando hay dos relaciones del mismo tipo, en ninguna se debe considerar como concubina, ¿no? Así es, pero porque la persona ya falleció, nos solicita mandar oficio a GNP y a una junta, porque hay una liquidación. Y lo mejor es que la junta me informa que ellos tienen contemplados a otras dos concubinas. ¿De verdad? Estamos hablando de 4 concubinas que quieren ser las únicas y todo por el aspecto económico. ¿Y ahí qué se hace? Se reparte, porque finalmente, si bien la ley dice que ninguna es concubina, así es, no se generan ciertos derechos también, como por el derivado de la convivencia, sobre todo de tipo económico. Híjole, está bien complicado, pero ahí cómo se podría resolver. En su caso, verificar realmente cuál es tal vez la que permaneció más con él, cuál le brindó, quién le brindó cuidados, todo ese entorno de la persona que ya falleció. Porque en este caso, como usted atinadamente lo dice, pues ya no saldrían como concubinas ninguna de las 4. Y todavía falta que nos conteste GNP. Que también a lo mejor, que a lo mejor no sale por ahí otra concubina. Así es, maestro. Muy bien, dice María Luisa Mayorga, considero de relevancia que los jueces conozcan la realidad, necesidades y verdad de las circunstancias, porque hay abogados y clientes que pretenden engañar y solo obtienen beneficio. Bueno, eso es la realidad de todos los días, ¿no? La gente realidad. No dice la verdad y los jueces pues tienen que resolver lo más favorable, ¿no?, a la situación. Dice Rogelio Blancas, muy interesante, excelente tema. Y nos llegaron también algunas preguntas. Cuando promovimos el cartel del programa de hoy generó mucha expectativa, tan es así que la gente ya está preguntando y nos preguntan acerca de la imposibilidad de abrir una cuenta por el albacea o el interventor para manejar los recursos de la sucesión. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay recursos de la sucesión y no hay un testamento que diga quién es el albacea, se nombra un albacea judicial, ¿no? Hay una lista de personas que son auxiliares de la justicia. Se le nombra albacea, pero nos pregunta esta persona qué pasa cuando no se les puede abrir una cuenta a nombre de la sucesión. ¿Tiene que abrirse a nombre de persona física que es el albacea judicial? En este caso, si la institución crediticia así lo solicita, podría ser una cuenta a nombre de la persona en lo particular, a nombre propio, y únicamente que se hagan disposiciones del dinero que existe en esa cuenta mediante disposición del propio juzgado. Le comento, si usted me acredita que realizó gastos por 20,000 pesos por el mantenimiento del inmueble, pintura, un desasolve, plomería, albañilería, etc., etc., yo le ordeno a la institución bancaria que le entregue al albacea, en este caso, la cantidad de 20,000 pesos, previo comprobación ante el juzgado de esos gastos realizados. Digamos que no puede haber una salida de dinero si no hay una instrucción judicial. Así es, y así lo podemos hacer, y así salvamos ese problema económico. Súper bien, súper bien. Nos pregunta también sobre la imposibilidad de otorgar garantía del albacea judicial cuando se ignora el patrimonio hereditario. Me imagino que le nombran albacea judicial y bueno, la ley exige que haya garantía, pero cuando no se sabe si hay patrimonio, que no sé quién paga lo de la garantía, me imagino que el albacea judicial.
En este caso sí, el albacea judicial, y ahí nos podríamos ir a las formas de poder garantizar mediante, y que la propia ley señala, una fianza, una prenda. Prenda, hipoteca. Así es, efectivamente. Lo importante es darle todo el cauce a la sucesión, que la sucesión camine y para poder verificar realmente qué es lo que integra la masa hereditaria. Muy bien, ¿qué más podemos decir, señoría? Ya estamos cerca de terminar el programa. ¿Alguna inquietud que se dé normalmente en los juzgados que tenga que ver con problemas legales y que no estén previstos en la ley? Yo podría poner como punto final que en la actualidad, como le decía al principio del programa, ya se da mucho esas demandas entre abuelos, contra hijos, etc., pero también muchos asuntos que tenemos los juzgadores, las juzgadoras familiares, en donde me están compareciendo personas que están medicadas, que así están en la calle, y porque como país México no tiene propiamente una cultura de personas que requieren alguna asistencia en cuanto a medicamentos, y andan por la calle, están a cargo de menores, en donde uno, al percatarse en las audiencias que son personas con una posible principio de esquizofrenia, una ansiedad no controlada, y nos tenemos que pronunciar en ese sentido. Y son cosas que se ha dado últimamente, en donde acuden personas que en las propias audiencias toman actitudes muy violentas, y nosotros como juzgadores aún dentro de nuestro recinto tenemos que ver de qué forma controlamos esas situaciones, y sobre todo porque todo es en perjuicio de los propios integrantes de la familia. Claro. Sí me ha pasado, la gente se pone en las audiencias intensas y bueno, llaman a seguridad y los desalojan o para proteger la integridad. Yo he visto cómo pues los van custodiando hasta la salida, ¿no? Para que no haya ninguna complicación. Qué complicado a veces es la materia familiar, ¿no? Muy complicada, pero muy sensible. Sí, por supuesto. Muy, muy sensible, a diferencia de civiles, que es un documento penal, es un hecho ilícito, pero aquí estamos llevando a una familia, claro, teniendo el contacto con la sensibilidad de integrantes de una familia, de distintas edades y obviamente de distintas necesidades. Muy bien, tenemos una pregunta de Hazel González. Dice, ¿qué índice de los asuntos familiares son llevados de la vía familiar a la vía penal y hasta dónde interviene un juzgado familiar? Bueno, ahí tendrá que ver con estadísticas. Yo creo que es muy común, no todos evidentemente no se todos van a la materia penal, pues algunas materias, pero ¿hasta dónde interviene un juzgado familiar?, nos pregunta. Pues hasta dónde, hasta todo lo necesario. Si en las propias audiencias, si de los escritos se desprende alguna violencia, inmediatamente se le da la intervención al Ministerio Público adscrito, y es su obligación iniciar la carpeta. Claro. O en su caso el propio juzgador puede pronunciarse e iniciar. O sea, en la materia familiar no tenemos ningún impedimento, ninguna restricción para pronunciarnos en todas las medidas en favor de los menores y sobre todo del interés de todo el núcleo familiar. No hay un impedimento. Perfecto, pues ahí está, Hazel, ahí está contestada la pregunta. Sandy González, excelente tema. Y bueno, maestra, la verdad es que ya estamos terminando el programa, hay que irnos a trabajar. Yo le quiero agradecer infinitamente su presencia aquí. Gracias, al contrario, yo le quiero agradecer a usted, maestro, la amabilidad de invitarme, y a todos tus televidentes lo mismo. Y cualquier cosa, estamos ahí en el Juzgado Tercero Familiar. Muy bien, pues ya tienen ustedes, amigos, Hablemos Derecho y un servidor, soy Exen Chacón, agradece el favor de su atención. Por supuesto, no nos podemos ir sin agradecer al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que cada jueves de cada 15 días nos manda siempre un integrante del Poder Judicial de la Ciudad de México, un juez, un magistrado, para hablar de temas bien importantes. Y bueno, pues agradecemos a la Coordinación de Comunicación Social, que maravillosamente se coordina y nos manda siempre gente muy importante. Gaby Vaca le manda saludos a la juez Silvia,
Hassel Gracias. nos agradece, Sandy, y bueno, pues a todos y cada uno de ustedes agradecemos la atención. No me queda más que despedirnos y desearles a todos y cada uno de ustedes un excelente día.